¿Tú puedes entrar al video a ver si ya está transmitiendo o conectando? Sí, ahí me veo. Shalom, shalom. Ahí entra el Francisco y Charlotte. Veamos quién más se conecta para que comencemos a aclarar las inquietudes, las dudas que es natural y obvio que aparezcan. ¿Ya? Estamos en un camino de regresar a la Torah y no sabemos todo, estamos recién empezando. Así es que justamente la idea de este live es que podamos revisar inquietudes, revisar dudas, que sí, por qué no, respecto de esta hermosa Moed, de esta hermosa fiesta de lo que es el Pesaj. Eh, Vemos también entró Pastor Roberto Bisone. No sé si le gusta que le digan pastor todavía. Roé, ya un cariño, muchas bendiciones. Eh, Paulina, Hot Paulina, ¿cómo está? Cariños a Temuco. ¿Cómo está el pequeño bebé? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo se comporta? Lo vi el otro día comiendo chocolate. Eh, Comencemos si gustan, son las 8:06. Nosotros en un ratito más nos vamos a juntar en línea también eh, a través de Zoom con, con las ajot y los ajim de nuestra Quejilá, porque estamos haciendo unas noches de tefilá en línea, que es lo que nos queda, ¿ya? A través de Zoom, ¿ya? De la aplicación Zoom para videoconferencias. Así es que ahí vamos a estar. No, me dice Roberto, no sé si no le gusta que le digan pastor ya, pero sigue siendo un Roe. Así es que, cariño, igual como Roe. Eh, bueno, vamos a comenzar mientras tanto, antes de comenzar a atender inquietudes, a hablar acerca del Pesaj, ¿ya? Bueno, el Pesaj sabemos y entendemos que es la primera Moed de las 7 Moedim, ¿cierto? Que inicia justamente en el mes de Aviv, el mes de la primavera, ¿ya? Shalom, shalom, Ajot Paola, ¿cómo está? Estábamos comentando respecto del Pesaj, que es la primera de las Moedim. Nosotros acá ya iniciamos el otoño, lo iniciamos el viernes pasado al mediodía, eh, pero en Israel, en todo el sector, digamos, del Ecuador hacia arriba, el sector norte del planeta, estamos hablando de que ellos iniciaron la primavera, ¿ya? Así es que para ellos es la primera fiesta de primavera, ¿ya? De hecho, la palabra Aviv tiene mucha relación con ese concepto de algo que reverdece, de algo primaveral. Para los romanos era aprilis, ¿ya? Y que también tiene la misma y exacta connotación. Justamente por eso, si ustedes se fijan, el nombre de Aviv y de April o de Abril para nosotros, ya latinizado, son tan similares. Ya a veces uno dice, es la fiesta del mes de Aviv, y le dicen, ah, de abril, no, de Aviv, Aviv, que es el nombre del hebreo escritural del mes que hoy se conoce como Nisan. De pronto, para no confundirlo, podemos llamarlo Nisan, para que se entienda. Shalom, shalom, Ajot Blanca. Eh, bueno, Pesaj es una fiesta tremendamente importante, ¿ya? Tiene ciertas características que la hacen única
diferente de todas las demás Moedim, ¿ya? En las demás Moedim nosotros vemos algo mucho más abierto, mucho más, ¿cómo decirlo? A ver, más, como más participativo de forma general. Pesaj sigue siendo también muy de uso muy general. Shalom, shalom, Ajot, María Gladys, ¿cómo han estado ustedes? Hace tiempo no nos vemos. Les decía entonces que tenemos el Pesaj, que es una fiesta un poco más cerrada, por decirlo así. Ya no estoy diciendo que sea exclusiva, que deje a alguien fuera, sino que es la única de las Moedim que tiene algunos requisitos. ¿Ya? Y justamente el primero de los requisitos, de acuerdo al libro de Shemot 12, es respecto de la circuncisión. ¿Ya? Así es que es, a diferencia de las demás Moedim, ¿ya? No vemos requisitos, ¿ya? Similares a este, ¿ya? Vemos solamente una participación, una descripción de la fiesta, qué es lo que se hace, pero no vemos un requisito, por ejemplo, como este, que nos diga solamente los circuncisos pueden participar, ¿ya? No existe eso en la demás Moedim, pero en la fiesta de Pesaj sí tenemos ese requisito. Otra característica que es diferente de las demás Moedim es que, así como el Shabbat, todas las Moedim nosotros las celebramos cuando inician. ¿Se han fijado ustedes? Nosotros el día viernes al atardecer ya estamos recibiendo el Shabbat, que también es una de las Moedim, ¿ya? Eh, y Pesaj, a diferencia de las demás, no la iniciamos cuando está comenzando. O sea, Pesaj es el día 14 del mes de Aviv, o Nisan, ¿ya? Pero nosotros no estamos al atardecer del 13 comenzando con la fiesta. Nosotros estamos durante el 14 haciendo los preparativos. Ya es Pesaj, pero nosotros estamos recién haciendo los preparativos. Y para el atardecer, ya para el atardecer del día 14, ya estamos preparándonos para comenzar a celebrar la fiesta de Pesaj, la Moed. Eh, por eso les digo, eso la hace diferente de las demás Moedim. Esta fiesta, esta Moed, se comienza a celebrar cuando está atardeciendo, no cuando está comenzando. Ya, o sea, casi al término iniciamos la celebración. Shalom, shalom. Ah, Víctor, está con su esposa ahí. Bendiciones también a nuestra Hot Elisheva, que se recupere muy pronto. Viene saliendo recién ayer del hospital, así es que mucha fuerza, el Eterno la acompañe y la bendiga mucho. Eh, Decíamos sobre Pesaj que tiene estas diferencias que lo hacen diferente. ¿Ya? Todos entendemos que el Mesías muere en Pesaj. ¿Ya? Tal vez hasta hace algunos años no se comprendía mucho la fecha. De hecho, yo me recuerdo cuando estaba en el cristianismo que se decía que no se sabía la fecha de la muerte del Mesías. La escritura lo dice con todas sus letras. Lo que pasaba era que no conocíamos las Moedim, que es otra cosa muy distinta. Eh, Se decía que no se sabía la fecha de la muerte, pero sí, es un 14 del mes de Aviv, ¿ya? O del mes de Nisan, del calendario hebreo, ¿ya? Así es que esa es la fecha y está estipulada incluso la hora, ¿ya? Que en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, nosotros encontramos que nos habla acerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Si uno comienza, pensemos que en el reloj, por decirlo así, de Israel, se comienza el día cuando sale el sol, ¿ya? Si consideramos más o menos como hora de inicio, eso de las 6 de la mañana, y a partir de esa hora contamos 9 horas, vamos a llegar a las 3 de la tarde, ¿ya? A esto en el judaísmo se le llamaba entre las dos tardes, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes en algún momento una mitzvah de Pesaj que menciona que el Corbán Pesaj se debía sacrificar entre las dos tardes el día 14? ¿Ya? Lo podemos leer ahí en la Torah misma. Ese entre las dos tardes era justamente la hora novena, ¿ya? La hora novena es, diríamos, el mediodía, ¿ya? Porque si nosotros contamos desde las 6 de la mañana, a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15 horas, 3 de la tarde, ¿cierto? Tenemos ahí la hora novena, ¿verdad? Después tenemos 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y ya se nos está atardeciendo, 7 más o menos en primavera, ¿ya? Entonces, entre esas dos tardes, que era el atardecer de un día y el atardecer del otro, ¿ya? Que se contaba la hora para la muerte del Pesaj, ¿ya? El Mesías muere justamente el día 14 del mes de Aviv, del mes de Nisan, entre las dos tardes, cumpliendo con lo que la Torá demanda, ¿ya? Por lo tanto, y lo vemos también a Rab Shaul comentando acerca del Mesías y diciendo que él fue nuestro Pesaj, ¿ya? Porque él entendió lo que su sacrificio significó, ¿ya? Cosas interesantes de aclarar y muy importantes de aclarar respecto del Pesaj. Una, y es la primera, que el Pesaj no es una ofrenda de pecado, nunca lo fue, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser, ¿ya? Ese es tal vez uno de los más grandes errores de concepto, porque no podemos decir que es escritural, error de concepto dentro de quienes creemos en el Mesías con el nombre que lo hayan conocido, ya sea en el cristianismo o ahora en este retorno a la Torá, ¿ya? Pero uno de los principales errores es que nos dicen sacrificio y decimos pecado, ofrenda de pecado, pero no, el hecho de que haya un sacrificio no necesariamente implica, ¿ya? Alguna relación con paga de pecado, ¿ya? No funciona de esa forma. De hecho, si esta semana iniciamos el libro de Vayikra, ¿ya? Ahí ustedes van a ver en el estudio de la parashá semanal, cuando inicia el libro de Vayikra, una de las primeras cosas que comienza a describir es justamente el sistema sacrificial. Cómo es que se va a regular, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se quema, qué se lleva, qué es para los Kohanim, y hace toda una regulación. Pero dentro de esta regulación también hace una calificación de los tipos, ¿ya? De korbanot o sacrificios, ¿ya? Y dentro de ellos hay sacrificios que se queman completamente en el Mizbeach, en el lugar del sacrificio, ¿verdad? Hay otros que no se queman todos ahí, ¿ya? El animal se lleva, por ejemplo, los shelamim que son, aparecen en el texto como sacrificio u ofrendas de paz, ofrendas de shalom, ¿ya? Eh, Estas ofrendas de shalom eh, no eran por pecado, ¿ya? Eh, y no se quemaban por completo, ¿ya? De hecho, quien llevaba la ofrenda, llevaba esta ofrenda, este animal ahí se sacrificaba obviamente en el templo, en el Mishkan, y esto se hacía lo que nosotros hoy conocemos como carnear el animal, ¿ya? Que es destazarlo, separar sus partes, donde por ejemplo en un shelamim la pechera queda para el Cohen, para el sacerdote, y un muslo, ¿ya? Me parece que es el muslo derecho, ¿ya? Queda para el Cohen, ¿ya? Y para el Mishkan quedan también algunas partes del animal que se queman completamente en el Mizbeach, ¿ya? Revísenlo ustedes ahí en Vayikra, entre los capítulos 3 y 7, ahí está toda la descripción, ¿ya? Los riñones con su grasa, dice, la parte de la cola con su grasa, ¿ya? Y nombra diferentes partes del animal que se toman, las grasas fundamentalmente se toman y se queman completamente en el Mizbeach. Eso es para los Shelamim, ¿ya? Y el Shelamim, esta ofrenda de Shalom, no es una ofrenda por pecado, ¿ya? Así como el Pesaj tampoco es una ofrenda por pecado, ¿ya? Justamente al respecto hay una pregunta acá de la J. Paola que dice, ¿por qué Yohanan le llama y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Ya? Justamente como estamos hablando acerca del Pesaj, ¿ya? Lo que yo aclaraba era, bueno, inicialmente que la ofrenda de Pesaj, el Pesaj mismo, el Cordero de Pesaj, no es por pecado, ¿ya? Así es que si nosotros vemos al Mesías como la ofrenda de Pesaj, no podemos relacionarla con el pecado, ¿ya? Cuando habla Yohanan el inmersor, Juan el Bautista,
habla acerca del Mesías y lo declara como el Cordero. ¿Ya? Y dice, este es el Cordero, ¿cierto?, que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Si el Pesaj no es por el pecado, entonces ¿de qué es lo que estaba hablando Yohanan? ¿Ya? Bueno, debemos pensar primeramente que Yohanan, ¿ya?, no sabe qué Mesías es el que viene. Primero tenemos que entender eso. Yohanan era un profeta, el mayor de los profetas, está descrito ahí en el Brit Hadashah, por haber él sido quien anunció y quien vio directamente al Mesías, ¿ya?, sin restarle mérito, cierto, ¿verdad?, a Moshe. Pero Yohanan tenía la inquietud y no sabía cuál de los dos Mashiach era el que tenía enfrente suyo. Recordemos que cuando él ya está prisionero, él envía a sus Sheliach, a sus mensajeros, los envía donde Yahshua, y le pregunta, ¿tú eres el que había de venir o debemos esperar a otro? O sea, claramente Yohanan no está dudando. Yohanan lo que está es con una inquietud natural. Él sabe que viene un Mesías, pero él mira las profecías mesiánicas y no sabe qué Mesías es el que tiene enfrente. Porque hay un Mesías que muere, hay un Mesías que reina, ¿cuál es el que tengo enfrente mío? Entonces, Yeshua le envía un mensaje que yo no sé si los Talmidim de Yohanan lo entendieron, pero les dice, díganle a Yohanan que los ciegos ven, los cojos caminan, ¿ya? Los enfermos sanan. Y justamente esa era una de las características del Mashiach Ben Yosef, que era el Mesías que venía como siervo, ¿ya? Que eso también es muy interesante de comentar. Ahora, cuando él habla acerca del cordero que quita el pecado, ¿ya?, es porque justamente él es el cordero para el sacrificio. Y lo que debemos tener muy presente, ¿ya?, es que este cordero además es el esposo de Israel, ¿ya? Las profecías de Apocalipsis se refieren a este cordero como inmolado, el único que es digno de desatar los sellos, ¿cierto? Habla también Daniel, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del Mesías, debemos entender que Él lo que hace, porque está el concepto de que Él quitó el pecado de todo el mundo, pero ese también es un mal concepto, no es un concepto correcto, ¿ya? El Mesías lo que hace es pagar por el pecado de Israel. Recordemos que Israel, luego de Shlomo Amelech, del rey Salomón, el pueblo de Israel fue dividido, fue fragmentado, se le dio carta de divorcio a causa de su idolatría, ¿ya? No podemos dejar eso fuera, eso es algo, un dato muy relevante dentro de todo esto, ¿ya? Cuando este Mashiach, que es el esposo, este cordero que es el esposo, muere, lo que él hace como esposo es anular el acta de decretos que pesaba en nuestra contra, que los mandamientos, no, la Torah no ha sido abolida. Entonces, ¿de qué está hablando Rav Shaul al respecto? Él lo que está hablando es justamente de esta carta de divorcio que tiene el pueblo de Israel hasta ese momento. Recordemos, quienes han estudiado un poco más la Torá. La Torá dice que si un hombre le da carta de divorcio a su esposa, no puede recibirla de vuelta, ¿ya? No puede recibirla, ¿ya? Si esta carta de divorcio además es entregada a causa de adulterio, quien se case con esa mujer comete adulterio. Entonces dicen, pero ¿cómo? Si ella está divorciada. Sí, pero su carta de divorcio es a causa de adulterio. Así es que quien se case con ella comete adulterio. Ahora, las profecías nos dicen que el esposo, que sabemos que el esposo claramente en el Tanaj es el Eterno mismo, ¿ya? Yud Hei Vav Hei, Yahweh, ¿cierto? Él es el esposo, ¿ya? Pero quien viene a morir, en teoría, es el hijo. La Torá no acredita a un hijo para poder liberar a la mujer de su padre. Y este hijo, no conforme con eso, además dice que se va a casar con Israel. O sea, tenemos a un hijo que estaría cometiendo dos faltas a la Torá, dos faltas graves, ¿ya? Porque se está casando con una mujer que tiene carta de divorcio a causa de adulterio, o sea, por lo tanto, está siendo un adúltero. Y además está casándose con esa mujer que es la esposa de su padre, en el pensamiento trinitario o dualista.
Eso con la Torah es incompatible, es imposible, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en realidad acá? Nosotros al que tenemos es al Eterno mismo, tomando una porción de sí, una porción disminuida, ¿ya? De sí mismo, sin pasar a ser un otro diferente a él, ¿ya? Se cree tanto en el cristianismo que el Eterno es omnipresente, pero no se puede entender que él pueda fraccionarse, ¿ya? Y uno de los argumentos más clásicos, sobre todo de los testigos de Jehová, dicen, pero es que entonces, si el Mesías era el Eterno mismo, el cielo quedó solo. Es de verdad es limitar el poder del Eterno y tratar de llevar al Eterno a nuestra comprensión. ¿Ya? Entonces Pesaj implica que nosotros entendamos muchas cosas paralelas, ¿ya? Para poder entender completamente de qué estamos hablando. Cuando Yohanan dice que el Mesías es el Cordero que quita el pecado, ¿ya? De lo que está hablando básicamente es el que va a reconciliar, ¿ya? A Israel, va a eliminar el pecado que mantiene a Israel separado del Eterno, ¿ya? Y este pecado es el adulterio que cometió a causa de su idolatría en los tiempos de Shlomo Amelech, ¿ya? Así es que ese decreto es anulado y estamos clarísimos. Eso es lo que habla Rav Shaul también, ¿ya? Él lo entendió perfectamente, ¿ya? Muere el esposo, ¿ya? Para anular este acta de decreto. Sabemos que la Torah dice que un esposo no puede recibir a su mujer, ¿cierto? Y nadie se puede casar con ella si su carta de divorcio es a causa de adulterio. Pero esta carta se anula una vez que el esposo muere, ¿ya? Murió el esposo, por lo tanto, la mujer queda libre nuevamente para casarse, ¿ya? Quitó el pecado, ¿ya? A través de su muerte. No está haciendo una ofrenda por pecado, no nos confundamos en ese sentido. Él lo que está haciendo es morir para anular la carta de divorcio, ¿ya? Que es el acta de decretos que pesa en nuestra contra a causa de nuestro pecado, ¿ya? Como pueblo de Israel, ¿ya? Eso es lo que el Cordero está anulando, ¿ya? Con su muerte. Ahora, eh, lo que hace Yeshua con su muerte es eso. Pero si él hubiese venido a quitar el pecado a nivel global, a nivel mundial, primero no hubiese muerto en Pesaj, porque Pesaj no es ofrenda de pecado. Hubiese muerto en Yom Kippur. Y ese es uno de los principales argumentos de los judíos ortodoxos para decir que Yeshua no es el Mesías, porque sigue habiendo pecado, ellos dicen. Y claro, tienen razón, porque el Mesías como, a ver, como purificación de pecado en ese Yom Kippur, Yom Kippurim en realidad se llama, eso no ha ocurrido todavía. Y eso va a ocurrir solamente cuando Él regrese. Antes no, ¿ya? Ahora, no sé si voy respondiendo lo que comentaba la Hot Paola Isamar. Más abajo dice ella, si no es una ofrenda por el pecado, lo que hace Yeshua, me parece que eso ya está como comentado, no sé si lo entendió correctamente. Más abajo dice si pudiera responder a Memoel, porque si fuera así entonces Yeshua debería haber muerto en Yom Kippur, justamente lo que estamos comentando, no en Pesach, justamente. Para limpiar el pecado del mundo tendría que haber muerto en Yom HaKippurim, ¿ya? Así es que no podemos ver la muerte de Pesach como una ofrenda de pecado porque no lo es, ¿ya? Shalom, shalom, se conectaron los papis, la mami, así le decimos nosotros acá en la Quejilá. Un abrazo fuerte, ellos están en el sur de Chile en estos momentos. Eh, que nuestro Elohim dice lo bendiga, hermano Roberto, dice es una gran bendición para nosotros escucharlo. Para mí en realidad es una gran bendición que ustedes puedan estar acá conectados en línea, ¿ya? Me parece que lo que comentaba la Hot Paola ya estaría como más o menos ya atendido. La Hot Charlotte dice, hermano Roberto, hay ajín que quieren ver el vivo pero no pueden acceder porque no están en el grupo, los puedo aceptar. Ah, perfecto, a ver, déjenme ver si tenemos solicitudes de... Aquí hay unas solicitudes, ya, vamos a aceptarlos acá. Aprobado y aprobado, ya, perfecto. Ahí están aceptados ya en el grupo, así es que van a poder ver el video y ahí se van a estar conectando.
Eh, bueno, la Hot Paola tenía como bastante claro el concepto porque ella ya nos habla acerca de que si fuese por pecado, entonces no debió haber sido en Pesaj, sino en Yom HaKippurim. Y es exacto, tal cual como lo entiende, ¿ya? El error ha sido básicamente el pensar que Pesaj es una ofrenda de pecado. Ahora, ¿qué problema nos provoca el pensar que Pesaj es una ofrenda de pecado? Las ofrendas de pecado se ofrecen en el templo y en ningún otro lugar más. ¿Ya? Y eso es algo muy relevante en este tema. ¿Ya? Quien ve el Pesaj como una ofrenda de pecado, obviamente no va a comer cordero, porque piensa que es una ofrenda de pecado y sabe que la Torá dice que si uno toma una ofrenda de pecado y la ofrece fuera del Mishkan, ese pecado sigue en nosotros y además ahora somos culpables de la muerte de ese animal. ¿Ya? Miren, yo les quiero citar el siguiente caso. Permítanme tomar un traguito de un té que me tenía preparado acá, ya de estar más frío. Eh, yo les quiero citar el siguiente caso. ¿Ustedes recuerdan a Manoah? Manoah es el padre de Shimshon. Shimshon es al que conocimos comúnmente como Sansón, el hombre más fuerte registrado en las escrituras, ¿ya? Un hombre con una fuerza descomunal. Cuando su, cuando su nacimiento es anunciado, ¿ya? Manoah no está en el Mishkan, no está cerca del Mishkan, y cuando él recibe la noticia, porque recordemos que primero recibió la noticia su esposa, y él pidió al Eterno que por favor también se la contara a él. Y vino el malaj del Eterno, ¿ya? Y le contó a él lo mismo que le había contado a su esposa, ¿ya? Así es que cuando él recibió toda esta noticia, él le dijo al malaj, permíteme ofrecerte un cabrito. A ver, le está pidiendo a un malaj ofrecerle a él un cabrito así como para que se lo lleve, no, está pidiéndole ofrecer un holocausto, ¿ya? A este malaj. Y este malaj le dice, no, alto, alto, cuidado. Si quieres ofrecer un corbán, ofrécelo solamente a Yud-Hei Vav-Hei, a Yahweh, ¿ya? Porque él es el único que puede recibir un corbán. Pero aquí ocurre algo muy particular. ¿Qué es lo que hace Manoah? Manoah no va al Mishkan a ofrecer un holocausto. Él lo ofrece ahí mismo. Levanta un misbeach, ¿cierto? Con piedras. Misbeach es lo que la escritura nos traduce como altar, que es una palabra que a mí no me gusta, por eso no digo altar, pero lo explico ahora para que se entienda, ¿ya? Él levanta un misbeach, ¿ya? Y tira leña, prende el fuego y ahí hace este cabrito para ofrecerlo al Eterno, ¿ya? Él no está ofreciendo un corbán de pecado, ¿se fijan en ese detalle? Y su corbán fue aceptado por el Eterno. Y no solamente fue aceptado, sino que aquí ocurre algo muy particular, ¿ya? Porque viene este malaj, se eleva en el aire, se posa sobre el corbán y asciende junto con el humo hacia los Shamaim. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí, esa imagen es una clara imagen de que ese malaj era el que más adelante en nuestra historia iba a ser nuestro Mashiach, que está diciendo, permiso, yo voy a tomar el lugar que me corresponde, yo soy el corbán. Y se eleva junto con el humo. ¿Ya? Creo que es un antecedente muy interesante de considerar, ¿ya? Por una parte, este corbán que no es ofrecido en el Mishkan, pero que no es un corbán de pecado, ¿ya? Eso es interesante de comentar. Los corbanot que están regulados por la Torah, que deben ser ofrecidos en el Mishkan, deben ser ofrecidos en el Mishkan y no en ningún otro lugar. Pero si la Torah así lo demanda. Por eso es que dicen, ah, pero es que ustedes guardan la Torá, y entonces, ¿por qué no ofrecen sacrificios? Bueno, no ofrecemos sacrificios porque justamente la Torá que estamos siguiendo y que estamos observando nos prohíbe ofrecer sacrificio de pecado en un lugar diferente que no sea el templo. ¿Ya? O sea, la razón es muy simple. ¿Ya? Ahora, esto no significa que no ofrezcamos sacrificios por pecado. Porque uno de los consejos de Rav Shaul es que nosotros seamos un sacrificio vivo,
¿ya? Que en el fondo hagamos lo que Mashiach dijo, niégate a ti mismo. Cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos y luchamos contra nuestro Yetzer Hara, que es nuestra inclinación al mal, estamos ofreciéndonos como ofrenda viva al Eterno. ¿Ya? Y eso es sumamente importante de hacer día a día, ¿ya? Irnos negando lentamente, porque no vamos a decir que una persona cambió de la noche a la mañana. Puede suceder, no digo que no, pero todo esto es un trabajo constante. Recordemos siempre que observar una mitzvah nos lleva a observar otra mitzvah. Pero quebrantar una mitzvah nos va a llevar a quebrantar otra mitzvah. ¿Ya? Así es que esa es la importancia de hacer y seguir este consejo de convertirnos en sacrificios a diario, sacrificios vivos. O sea, el sistema sacrificial sigue, pero solamente en su plano espiritual. ¿Ya? Todas las mitzvot tienen una aplicación literal, física, y una aplicación espiritual. Una lleva a la otra y la otra lleva a la una. ¿Ya? Si hay alguna mitzvah que no podemos cumplir, porque la Torah lo demanda de una forma específica que hoy no podemos realizar, no hay pecado en no realizarla. Pero no estamos exentos de realizarla de una forma espiritual. ¿Ya? Eso debe estar muy claro. Veamos, el Francisco le responde a Paola, dice, así es Paola, pero el sacrificio del Adón Yeshua es por redimir a la esposa adúltera, justamente lo que comentábamos. Se nos integró Cristian Salazar, Shalom, Shalom, Cristian de Temuco. Eh, Mira, Dodi, estás por ahí, no te había visto, hace 2 minutos entró, Dodi le digo yo, de querido, así como de primo, ¿ya? A Héctor Gómez, y seguramente está por ahí con la Dodía, ya, con la prima, ya, con su esposa Elisheva también, Elizabeth, ya. Erika, muchas bendiciones también. Eh, no sé si se va entendiendo, me gustaría que comentáramos acá si se va entendiendo el tema y hacia dónde vamos, ya, las dudas, las inquietudes. A veces hay preguntas que son, la respuesta es extensa, así es que tengamos paciencia porque no sé si alcancemos a aclarar todas las inquietudes en un solo video, porque son muchas, ¿ya? Por ejemplo, hoy, hoy el judaísmo dice no debemos comer el cordero porque el cordero se debía sacrificar en el templo. Bueno, si leemos el libro de Shemot en 12, donde están todas las regulaciones del Pesach, no encontramos nada de eso. No está, no existe eso en la Torah. ¿Ya? No existe una mitzvah que nos diga que debemos sacrificarlo en el templo, primero. No existe una mitzvah que diga que debemos, que lo debe sacrificar un Cohen, un sacerdote, por ejemplo. Tampoco existe en la Torah. ¿Ya? De hecho, dice que apartemos el cordero el día 10 y el día 14 sea inmolado por toda la congregación. Toda la congregación. No está diciendo, y toda la congregación llévelo a los Kohanim y que los Kohanim hagan el sacrificio. Podríamos decir pero es que en ese tiempo todavía no estaba el sacerdocio, todavía no estaba el Mishkan, no estaba el sacerdocio levítico. Pero la verdad es que eso sería ya más rebuscado, ya sería algo más rebuscado. Justamente, Francisco, lo que enseña la moral Liliana Hunter, que estuvimos debatiendo con ella desde el Shabbat pasado en adelante hasta hoy en la mañana, eh, ella enseña justamente esta tradición que se basa, Shalom Shalom, Nodia, ahí la veo entrar, a Hot Marcia Cruces, mira, del norte. Joaquín, mira, desde Europa nos están visitando acá. Javerí, Joaquín López, desde España está conectado allá, que son las 12:30 aproximadamente. Eh, Así es que un abrazo grande y mucha fuerza por lo que están pasando allá. A nosotros también nos ha tocado en Chile, pero en Europa está más fuerte lo del coronavirus. Volviendo al tema del Pesas, claro, efectivamente no solamente la morada Liliana Hunter, el Moré Rico Cortés, el Roe Javier Palacios, que podemos, Michael Rudd, o sea, un sinfín de Morim, que es el plural de Moré, ¿ya? De Morim, enseñan justamente esto. Ahora, esto está basado en una disposición rabínica. Y una disposición rabínica que se intenta sostener, como recurso legal, se intenta sostener de Devarim capítulo 16, verso 2. ¿Ya?
Una de las cosas que más le debatí a la moral Liliana Hunter estos días fue que Devarim 16 no habla del Corbán Pesaj, del Cordero de Pesaj, ¿ya? De lo que habla es de otro Corbán, que de hecho esta semana vamos a comenzar a verlos ahí en Vayikra 3 y 7, un Shelamim, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Miren, veámoslo de la siguiente manera. Cuando... Shalom, shalom, Najoti, qué sorpresa. Java Mirla. José Manuel Villablanca se nos agregó también. Un abrazo grande y fuerte a ambos. Les comentaba entonces que si nosotros miramos, ¿ya? Esta semana, deténganse, esta semana y la otra, ¿ya? En los tipos de corbanos, de los tipos de sacrificio, van a encontrar los sacrificios de Shalom, ¿ya? Shelamim o sacrificios de paz, depende de la traducción que estén leyendo. Estos Shelamim, hay uno de ellos que es muy parecido con el Pesaj, muy parecido. Sus regulaciones son muy similares. Diferencias, ¿ya? En el judaísmo lo llaman Korban Hagigah, ¿ya? El Korban Hagigah es un sacrificio en el que uno puede escoger, de hecho, ¿ya? Entre el ganado menor y el ganado mayor. ¿Qué es el ganado menor? El ganado menor son cabritos y, digamos, cabríos o caprinos y ovinos, ¿ya? O sea, caprinos, estamos hablando de cabritas o cabritos, y estamos hablando de ovinos como ovejas o corderos, machos o hembras, de hecho. No hay un requisito de que sea macho, ¿ya? En este caso, en ese caso. Y además agrega un tercer elemento que es un novillo, ¿ya? Que también podría ser un novillo o una vaquilla, ¿ya? Del ganado mayor, que es el ganado bovino, ¿ya? Si nosotros leemos ahí en Devarim 16, nos dice que no podemos sacrificar el Pesaj, ¿ya? En un lugar distinto que no sea en Jerusalén y que no sea en el Mishkan, obviamente, en el lugar donde el Eterno escogió para establecer su nombre. Y nos agrega, dice, escogerás del ganado menor o del ganado mayor. Ah, alto, alto, alto. El cordero es del ganado menor, pero en Shemot no me dice que puedo ofrecer un cabrito o un cordero, no, me dice, debe ser un cordero, ¿ya? Entonces ya tenemos un primer problema. Y en ninguna parte encuentro en Shemot 12 un novillo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un comentarista por excelencia en el judaísmo que se llama Rashi, no sé quiénes lo han leído. Rashi explica que justamente Devarim 16 no está hablando del Corban Pesaj mismo, del cordero de Pesaj, sino que está hablando de un Shelamim, ¿ya? Del Corban Hagigah, ¿ya? Ahora, ¿cuál era su uso histórico? ¿Ya? Su uso histórico es que, imagínense, la mitzvah de Pesaj dice que es un cordero por familia. Imagínense ustedes una familia que es pequeña, que lo menciona la Torá, dice, si la familia es muy pequeña, que se junte con sus vecinos inmediatos y entre las dos familias se comen un cordero. Pero las familias fueron creciendo. ¿Y qué pasa cuando ya la familia es tan grande que un cordero para toda la familia, porque no hay opción de poner dos corderos, es solo un cordero, si el cordero se hace pequeñito para una familia tan grande, van a tocar todos una porción pequeñita de cordero. Entonces ahí entra en juego este Corbán Hagigah, que es un Corbán complementario, ¿ya? Un Corbán complementario que viene a permitir, de hecho Rashi explica, dice que ese Korban Hagigah permite que el Pesaj no se cene indignamente. ¿Cómo es indignamente? Indignamente es que se coma un trocito pequeño y todos se queden con hambre y que coman así como medio desesperados, ¿ya? Porque es muy poco, ¿ya? Entonces justamente este Korban Hagigah lo que permite es poder tener más carne además del cordero. Claro, del cordero todos van a tocar un trozo pequeñito, pero si agregan un novillo, ya estamos hablando de otra cosa, ¿ya? En los tiempos del Mashiach, uno de los usos que se le daba a este Corban Hagigah era el de ofrecer un Corban Hagigah, que podía ser también un cordero, ¿ya? Pero la noche antes, cuando iniciaba Pesaj,
recuerden que decíamos en un comienzo que Pesaj, una de las características que tiene es que es la única de las Moedim que se celebra cuando ya está terminando la fiesta, ¿ya? Pesaj es el 14, pero no se celebra al inicio del 13, se celebra cuando está casi terminando el 14. Durante el 14 hacemos los preparativos, pero no celebramos el día 13 al atardecer para iniciar el Pesaj, no, lo estamos el 14 preparando para ya llegando el 14 y casi iniciando el 15 tomar la cena, ¿ya? Entonces, eh, los rabanim, los rabinos del tiempo del Mashiach, tomaron este comodín, por decirlo así, del Corban Hagigah como una herramienta que a ellos les permitía celebrar con sus talmidim solamente el Pesaj, porque no se considera como algo ajeno a Pesaj, sino se considera como parte de Pesaj, ¿ya? Tomaban este Shelamim, este Corban Hagigah, ¿ya? Y lo tomaban solamente con sus talmidim, ¿ya? Si ustedes miran el relato de Mashiach y la llamada última cena, ¿ya? Vemos que dice que está tomando Pesaj. Y vemos que está solamente con los talmidim. No hay familias ahí, ¿ya? Pesaj es una cena familiar. Se toma en casa, como lo comenta el Aj Shaul, Pablo Orellana, que está ahí, bienvenido. Ya entró al tiro ahí a enchufarse con el tema. Justamente el Pesaj se toma en casa, en familia. Nada del sacrificio puede salir. O sea, no es una cena donde si queda algo, toma, llévate un pedacito. No, no funciona así, ¿ya? Pesaj se come durante la noche. El Corban Hagigah también se come durante la noche, ¿ya? Pesaj se come con matzá. El Corban Hagigah también se come con matzá, ¿ya? Pesaj se come con maror, que son las hierbas amargas. Corban Hagigah no. Por eso, si ustedes se fijan en Devarim 16, no está mencionado el maror, ¿ya? Lo que queda del Pesaj, lo que no se alcanzó a comer, si no sé, de pronto la familia, aunque fuesen dos familias, todavía eran muy pocos para un cordero entero, y aún así quedó, ¿ya? Eso se debía quemar a la mañana siguiente y no se podía llevar nada, todo lo que sobrara se debía quemar, ¿ya? El Corban Hagigah también se debe comer durante la noche, ¿ya? Y lo que sobra se debe quemar, ¿ya? Exactamente de la misma forma, ¿ya? Shalom, shalom, Pastor Moisés, el padre de nuestro aj y amigo allá en Temuco, ¿cierto? Un abrazo, muchas bendiciones, ¿ya? Alejandro no lo he visto conectarse, pero por ahí llegará, tal vez viene atrasado del trabajo. Decíamos entonces que este Corban Hagigah guarda muchas similitudes con el Pesaj. Si nosotros miramos el relato del Mashiach, el Mashiach cenó Pesaj, pero el Pesaj fue a la noche siguiente. Entonces, ¿qué cenó? Lo que cenó fue el Corban Hagigah, ¿ya? Esta cena. De hecho, él dice, quería mucho cenar este Pesaj con ustedes. Él les dice, quería cenar este Corban Hagigah porque ese Corban Hagigah se considera como parte de Pesajim, ¿ya? De hecho, en los judíos lo llaman Pesajim. Pesajim es una palabra plural, ¿ya? ¿Por qué se le llama Pesajim? Porque podía iniciar el 13 al atardecer con el Corban Hagigah. Después el 14 se comía el Pesaj y al mismo tiempo iniciaba Hamatzá. Y Hamatzá también está ligada a Pesaj, ¿ya? Y de ahí al poquito rato comienza también el Bikurim. Y todo está amarradito, ¿ya? Es como un solo paquetito de Moedim y a todo eso lo llaman Pesajim, ¿ya? Así es que cuando hablamos acerca de este Corban Hagigah, es lo que cenó el Mashiach. Otro de los requisitos, por ejemplo, del Corban Hagigah es que el Corban Hagigah se come única y exclusivamente en Jerusalén, ¿ya? Ese sí, completamente sí, ¿ya? O sea, si hoy quisiéramos cenar o tomar la cena que hizo Mashiach, de verdad que no se puede. No se puede, porque el Corban Hagigah se debe ofrecer en el Mishkan. Ese sí, absolutamente. Total y completamente de acuerdo, y Moshe lo recuerda ahí en Devarim 16, 2, para ser más precisos, del 2 en adelante, ¿ya? Pero ahí está hablando acerca del Corban Hagigah, no del Pesaj, del cordero de Pesaj, que son
cosas diferentes, no podemos mezclarlas. Lamentablemente se toma ese resquicio abusando de la falta de conocimiento de Torah que la mayoría tenemos y que si no sabemos acerca de los Shelamim, no nos damos cuenta que ahí nos está hablando de un Shelamim y no nos está hablando del Cordero de Pesaj, ¿ya? Se nos agrega también por acá la Hot Soledad Veloso, madre de nuestro amigo que había comentado más arriba, el Dodí, ¿cierto? El primo Héctor, ¿ya? Se nos agrega también Cevita Plasencia, que es cuñado de ellos, está como todo esto en familia acá, ¿ya? Un abrazo grandote para todos ustedes, ¿ya? Estamos comentando entonces dudas e inquietudes respecto del Pesaj. Ahora, la pregunta clave, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos comer el Pesaj con cordero o sin cordero? Bueno, el Pesaj se caracteriza por ser cordero, matzá y maror, que son las hierbas amargas. O sea, cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas. Si falta uno de estos elementos, no es Pesaj, ¿ya? Pero también, ojo en algo muy, muy importante, ¿ya? Es que el primer requisito es estar circuncidado en la carne, ¿ya? De pronto alguien puede decirme, permiso, voy a tomar un poquito del líquido, pero es que yo tengo la circuncisión del corazón. ¿No me sirve? ¿No me alcanza? No, no. La verdad es que eh, el Eterno no hace una excepción al respecto de eso, ¿ya? Él habla acerca de la circuncisión literal y en la carne. Si usted siente que tiene la circuncisión del corazón, amén, buenísimo, genial. ¿Y cómo podemos saber que usted tiene la circuncisión en el corazón? Fácil, porque va a buscar obedecer toda la Torah sin dejar nada fuera. Se lo digo por experiencia, porque nosotros en algún minuto también evadíamos, por ejemplo, la circuncisión. Gracias al Eterno, bendito sea, nunca alcanzamos a comer pesas con cordero y nosotros creíamos que estábamos comiendo pesas porque teníamos matzá y teníamos hierbas amargas, ¿ya? Pero la verdad es que eso no es pesas, ya nos faltaba un elemento, que era el cordero. Así es que gracias al Eterno, y bendito sea Él por eso, no quebrantamos su Torah, hubiera sido por ignorancia, pero igual hubiéramos quebrantado su Torah y hubiésemos cometido una falta, una afrenta en contra de él, ¿ya? Él nos permitió entenderlo y llegó un momento en que en nuestros corazones no existió otro deseo que no fuese el de circuncidarnos. Mira, en lo particular, nosotros estábamos evadiendo con lo de la circuncisión del corazón y evadíamos y cuando llegó el momento ya no evadíamos, buscábamos la forma de hacerlo y el Eterno nos bendijo y pudimos hacer nuestra milá, hacer nuestra circuncisión y hoy día nos permite bendecir también a muchos otros que también anhelan tener la señal del pacto en la carne, ¿ya? ¿Y a qué es lo que te lleva a eso? Justamente la circuncisión del corazón, ¿ya? Así es que no podemos utilizar la circuncisión del corazón como un resquicio para poder tomar pesas porque estaríamos quebrantando la Torah. O sea, estaríamos siendo desobedientes queriendo ser obedientes. Y eso es contraproducente. ¿Con pollo o vacuno? No, no se puede con pollo o vacuno. ¿Ya? El pesaj es cordero, ¿ya? Matzá y maror. ¿Ya? Estaban todos circuncidados cuando salieron de Egipto. No sé si todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero claramente el Eterno puso como requisito para esa noche, ya en la que pasó el ángel de la muerte, el malaj de la muerte, puso como requisito que todos los que quisieran tomar pesaj debían estar circuncidados. Así es que esa salida de Egipto para muchos fue algo doloroso, ¿ya? Una caminata dolorosa, ¿ya? Así es que sí, los que tomaron Pesaj, ese primer Pesaj en Mitzraim, ahí en Egipto, sí, estaban todos circuncidados, sin excepción de ninguno, ¿ya? Eh, Así es que, ¿qué debemos hacer? Si estamos circuncidados, debemos tomar Pesaj con cordero como lo demanda la Torá. A mí lo que me preocupa, y le comentaba justamente a la morada Liliana, pero no sé si su
A ver, su forma de hablar, su forma de entender las cosas es tan diferente a la de nosotros como chilenos que no llegamos en ningún momento a un consenso o a entendernos mutuamente. Porque yo le hablaba de una cosa y me respondía otra diferente. Así es que no sé si en realidad yo no me supe expresar correctamente para que ella me entendiera o ella no quería entenderlo, ¿ya? Pero, pero justamente lo que me preocupa, le decía ella, es que cuando un circunciso, alguien que ya entró a la señal del pacto, no participa de Pesaj, ¿ya? La Torá ahí tiene algo que es un tanto dura. Nos cuesta de pronto entenderlo, ¿ya? Porque dice que aquel que pudiendo participar de Pesaj, eso lo dice en el libro de Bemidbar, en Números, que aquel que pudiendo participar de Pesaj no participa de Pesaj, ¿ya? Será cortado del pueblo de Israel. Entonces, si un moré, una morá, me llama a no tomar el Pesaj como la Torah lo demanda, claro, en la ignorancia la gente no es culpable, pero el Eterno juzgará los corazones completamente, ¿ya? Así es que es un tema delicado, ¿ya? Ahora, por otra parte también, al decir que el Pesaj debe ser sacrificado en el Mishkan, en el templo, yo le decía, pero es que Morá, están negando a Mashiach como nuestro Pesaj, porque Mashiach no murió en el templo. Pero no me lograba entender. Yo no sé si ustedes me alcanzan a entender, pero si realmente existiera una mitzvah que dijera que el Corban Pesaj, el Cordero de Pesaj, debe sacrificarse única y exclusivamente en el templo y por manos de un Cohen, ¿ya? Entonces simplemente Yeshua no era el Pesaj. O sea, es así de simple, es así de duro. Gracias al Eterno, toda rabá al Eterno, bendito sea su nombre, no es así, no es una mitzvah. El libro de Devarim tiene una particularidad. Mírenlo ustedes mismos. Nosotros encontramos toda la instrucción específicamente entre los libros, cuando digo instrucción me refiero a la Torá, encontramos entre los libros de Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números. En esos tres libros está contenida principalmente toda la Torá. Si nosotros miramos Bereshit, vamos a encontrar tres mitzvot. La de tener hijos, la de procrear, digamos, la de no comer el nervio del muslo del animal, ¿cierto? A raíz de lo de Jacob, ¿cierto? Que fue descaderado, esa es una mitzvah memorial, ojo, ya, es una mitzvah memorial. Y la tercera mitzvah que es la milá, la circuncisión. Eso es lo único que tenemos en todo el libro de Bereshit, ¿ya? Pero si nos vamos a Shemot, a Vaikra y a Bemidbar, tenemos todo el resto tenemos 610 mitzvot. 610, prácticamente 610 mitzvot contenidas ahí, ¿ya? Ahora, de lo que aparece en Devarim, lo único que podríamos decir que es nuevo, ¿ya? Es el Shema. El Shema Israel que se debe repetir cada tarde y cada mañana, se debe enseñar a nuestros hijos cuando vamos por el camino, se debe poner en las puertas, se debe escribir en las puertas, se debe atar en el brazo, poner una señal en la frente, ¿ya? Sería como lo único relativamente nuevo. ¿Por qué digo relativamente nuevo? Porque en realidad esa es una metodología solamente que aplica Moshe, ¿ya? Respecto de algo que viene diciendo el Eterno en toda la Torah, que Él es uno y que no adoren ningún otro Dios que no sea Él, no adoren ningún otro Elohim, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante de comprender, ¿ya? Si el libro de Devarim, de Deuteronomios, tuviese realmente una nueva mitzvah, ¿ya? Créanme que el texto hubiese comenzado con así habló Moshe, perdón, así habló el Eterno a Moshe, diciendo, diga a los hijos de Israel que ya no sacrifiquen más el cordero de Pesaj donde se les ocurra, sino que lo sacrifiquen sola, única y exclusivamente en el altar, en el templo, ¿ya? Pero no lo dicen. En todo el libro de Devarim no existe una sola vez esa frase. ¿Por qué no existe? Porque estamos hablando de que el libro de Devarim
es el discurso previo a su muerte, es un discurso de despedida que está haciendo Moshe antes de ir a morir. Y él lo que más le importa es recordarle al pueblo quiénes son, quién es su Elohim y qué es lo que deben hacer. Así es que lo único que hace, y si ustedes se fijan, el libro de Devarim inicia con la salida de Mitzrayim. ¿Ya? Inicia ahí en la salida de Mitzrayim y comienza a avanzar, avanzar, avanzar y llegan hasta ese minuto. ¿Ya? Entonces es solamente un recordatorio de todo lo que aparece en Shemot, Vayikra y Bamidbar. ¿Ya? Solo eso. ¿Ya? Eh, Veamos, ¿qué más tenemos acá? Amén, así es. Y no tenían, no tenían parches, no existía el Duoderm en ese tiempo, pero seguramente deben haber tenido algún tipo de conocimiento mucho más avanzado que el nuestro respecto de cómo tratar las heridas, créamelo. Ya, nuestra Hot Paola Isamar dice, concuerdo con ustedes ya que después el ABA les pide que los extranjeros se circunciden, justamente, ¿ya? Requisito es la circuncisión, ¿ya? Más tarde, cuando, recordemos, ojo con esto, también, dato muy interesante e importante, Pesaj es una cena memorial, ya dijimos que no era de pecado, pero entonces, ¿qué es Pesaj? Pesaj es una cena memorial y lo dice el Eterno mismo, ¿ya? Dice que no dejen de tomar Pesaj en su fecha correspondiente como una cena memorial. ¿Ya? No es ofrenda de pecado, no es nada de eso. Yo a veces he pensado, que de hecho el otro día le comentaba a Alejandro, de allá de Temuco, le comentaba que de pronto la gente tiene un cierto problema con la palabra sacrificio. ¿Ya? Es como si la palabra sacrificio la escuchan y se asocia inmediatamente con una ofrenda por el pecado. ¿Ya? Pero le decía yo, mira, si en realidad fuese así, si en realidad fuese así, entonces nosotros no podríamos sacrificar animales en los mataderos para comer. Eso sería un pecado, porque no fue sacrificado en el templo, ¿ya? Pero la Torá dice que si alguien desea comer carne, no hay ningún problema en que ofrezca, en que sacrifique un animalito, donde sea que esté, en cualquiera de sus ciudades, donde sea que la habite, ¿ya? En la ciudad que sea que la habite, y que la coma, solo dice el Eterno que no coma su sangre. ¿Ya? En eso sí es enfático. Dice, puedes comer carne si tú quieres, ningún problema. Anda, sacrifícala donde sea que estés, pero no comas su sangre. ¿Ya? Esa es la única excepción que hace el Eterno. Ante eso, por ejemplo, hay gente que hoy quiere sostener que no debemos comer las grasas de la carne. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toman el sistema sacrificial de las ofrendas de pecado, de los shelamim y de todo lo que está regulado para el templo. Y claro, justamente en el templo dice que todas las grasas del animal, o sea, estamos hablando de los cúmulos de grasa, porque no sé, por ejemplo, si alguien toma, qué sé yo, eh, una sobrecostilla, ya, un lomo vetado, son carnes que tienen grasas entre las fibras. Yo no sé si alguien se podría dar el trabajo de estar sacando grasita por grasita para no comerla, se nos hace imposible, ¿ya? Entonces, están mezclando dos cosas distintas, ¿ya? Y esas grasas que no se pueden comer, que por cierto, claramente sabemos que las grasas no nos son buenas, porque es mucho colesterol, ¿ya? Pero si es de vacuno, de un animal kosher, no hay problema en ello, ¿ya? O sea, si quieren comer chicharrones, que llamamos acá en Chile a una grasa frita, que sea kosher, que sea de vacuno o algo así, ¿ya? Acostumbran en el sur a hacerlo más bien de puerco, ya más que de vacuno. Permiso. Pero no podemos mezclar conceptos que la Torah demanda, ¿ya? Demanda para lo que es los korbanot del Mishkan versus lo que se hace en la cotidianeidad. No son lo mismo, ¿ya? Y en este caso, el Corban Pesaj, el cordero de Pesaj, no está incluido dentro de Vayikra. Fíjense ustedes, en Vayikra en algún momento menciona que no se olviden de celebrar, que no se olviden de celebrar el Pesaj
en su fecha adecuada, la fecha correspondiente, pero no menciona nada respecto del Pesaj, incluyéndolo dentro del sistema sacrificial. Permítanme responder a Unaj, que está preguntándome cómo conectar el video. Entre a Facebook, página Creciendo en la Torá. Creciendo en la Torá. Ya, ahí se va a conectar nuestro Isaías Andrade también. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Wow, un texto extenso. A ver, no lo alcanzo a leer porque es muy extenso. No sé ni siquiera cómo poder moverlo acá dentro de... Ah, ahí se está minimizando, denme un segundito. Eh, Así es que resulta que, claro, o sea, no podemos mezclar un tipo de corbán con otro. Ah, ya, fue la Hot Shalom que publicó un link. Se me hace muy extenso de leerlo, Charlotte, de verdad, perdón. No podemos dedicarnos a leer todo ese texto que me envió. ¿Ya? Si pudiese resumir algún dato o algún tip, o si podemos revisarlo ya después, fuera de conexión, cada quien puede mirarlo a ver cuál es ese link que está posteado. La J. Paula Isamar dice, ¿y cómo podemos hacer para cumplir con los mitzvot acerca del Cordero? Por ejemplo, apartarlo el día 10 sin defecto y de un año, recordando que nosotros no trabajamos con ganado como en esos tiempos. ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos...? Ah, me dice Charlotte que ese es el link. Ah, ya, perfecto, del video. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, imagínense, ustedes están en Temuco, ya, eso ya es más campo. Nosotros como santiaguinos, como citadinos, se nos hace todavía mucho más complejo. O sea, de hecho, a nosotros nos pueden vender un cordero de 5 años y no nos vamos a dar cuenta que tiene 5 años, porque no sabemos cómo diferenciarlo, cómo reconocerlo. ¿Ya? Dentro del cumplimiento de la Torah, debemos buscar la forma de ir avanzando y creciendo año tras año. Recordemos que las Moedim son ensayos que van mejorando de año en año. Cada vez van creciendo, van creciendo, creciendo. De hecho, por eso, paso el comercial, por eso está puesto el nombre de este grupo, Creciendo en la Torá. Porque nadie es de la noche a la mañana ya un erudito en la Torá. Porque la Torá es algo vivencial, es algo que requiere nuestro esfuerzo, que requiere que nosotros podamos ponerla en práctica, que requiere incluso que podamos equivocarnos. La idea no es equivocarnos, obviamente, pero si nos equivocamos, de hecho hasta para eso el Eterno tiene excepciones, porque nos habla acerca de los pecados de omisión, ¿ya? Si mal no recuerdo el nombre de ese tipo de pecado es el hataat, ¿ya? Que es un pecado por omisión, o sea, pequé pero no sabía, no tenía idea de que esto se hacía de esa forma, ¿ya? Así es que la Torah es algo que nosotros aprendemos a diario y en la medida que practicamos, más vamos creciendo. ¿Ya? Así es que juguemos a crecer. ¿Ya? Si de pronto decimos, yo no sé cómo diferenciar un animal de un año, de uno, de 2 o de 3 o de 4 años, que es lo que nos pasa a nosotros, bueno, busquemos alguna manera de poder conseguir un animalito con las características más cercanas y empecemos a aprender, a conocer, a informarnos. Nosotros, por ejemplo, como Quejilá, ya estamos en la etapa en la que queremos aprender a hacer la shejitá. La shejitá es la forma de poder quitarle la vida a un animalito, reduciendo al máximo posible el dolor. O sea, imagínense la figura, sobre todo para nosotros como gente más de ciudad, ¿ya? Que no estamos habituados a esto. Imagínense esta figura. Vamos y tomamos un corderito de un año, o sea, un animalito que casi no lo querría como mascota, ¿ya? Y nos toca apartarlo del resto de la manada. O sea, este cordero es especial. Y este es el cordero que nosotros decretamos y dijimos, este es el cordero de Pesaj, ¿cierto? Que es parte del requisito, ¿ya? Lo apartamos el día 10 y lo tenemos con nosotros. Y está con nosotros el día 10, el día 11, de pronto lo tenemos dentro de la casa, imagínense en un departamento, no sé cómo lo haría, pero imagínense conviviendo con este corderito. Pero el día 14
tengo que tomarlo y quitarle la vida. ¡Wow! O sea, ya era casi mascota, yo me había encariñado con él, ya hasta le había puesto nombre. En el campo, las partes más de campo, ¿ya? Acostumbran no ponerle nombre a los animales que van a sacrificar, ¿ya? A los que van a comer. Dicen, no, este no tiene que tener nombre porque es para comer, dicen. Así es que no lo consideran como mascota. Así es que eh, imagínense esa figura y tomarlo y quitarle la vida. ¿Ya? Es fuerte, es fuerte. Pero justamente si ustedes lo miran, esa es la figura de Yeshua como nuestro Pesaj. Lo tuvimos en medio nuestro. Eh, a mí me hubiera encantado vivir en ese tiempo y haberlo visto, haberlo escuchado, haber compartido con él. eh, no necesariamente como alguno de sus talmidim, pero por lo menos haber vivido ahí en ese tiempo y verlo aunque sea de lejos. Siento que hubiese sido algo tan especial. Ahora, ese cordero que habitó entre nosotros, cuando llegó su momento, fue sacrificado. Y el dolor, o sea, imagínense, la Torá, justamente ahí en Bemidbar, en Números, nos menciona que cuando una persona ha tocado, ha estado en contacto con un muerto, no puede participar de Pesaj. Si ustedes miran el relato de cuando estaban juzgando a Mashiach durante la madrugada y llevándolo de un lugar a otro para buscar la forma de poder quitarle la vida, legalmente que le dieran el paso para quitarle la vida, nos comenta, por ejemplo, que los del Sanedrín, que lo acompañaban, que iban con él, no quisieron entrar al pretorio, ¿ya? Para no contaminarse, ¿ya? Para no contaminarse y que pudiesen quedar sin la posibilidad de celebrar Pesaj, ¿ya? Cuando alguien ha tocado, que es la única razón por la que una persona que ya está circuncidada no puede tomar el Pesaj, ¿ya? Si una persona ha tocado o ha estado en contacto con alguien muerto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Ese mes de Aviv, ese 14 de Aviv, no puede tomar Pesaj y debe esperar un mes para poder celebrar lo que llamamos el Pesach Sheni, ¿ya? Que se celebra un mes después exacto, o sea, en el mes de Iyar, el 14 de Iyar, ¿ya? Ese es el Pesach Sheni. Entonces, imagínense ustedes las personas que estuvieron ahí con Mashiach mientras a él lo clavaban ahí en esa estaca, ¿cierto? En el madero, y estuvieron en contacto con él, ayudaron a bajarlo, Shimeón de Arimatía, si no me equivoco es su nombre, ellos se contaminaron, ellos no pudieron tomar ese Pesaj, ¿ya? Pero los Talmidim de Mashiach, que ellos lo miraban desde lejos y estaban asustados, no sabían lo que iba a pasar. Tenemos a Kefa que estaba negándolo por ahí 3 veces, no se acercaron, o sea, ellos tuvieron como Yahudim, como parte del pueblo de Israel, tuvieron que tomar ese Pesaj. Y de verdad creo no equivocarme al decirles que ese fue el Pesaj más amargo que ellos cenaron alguna vez en su vida. Entonces imagínense nosotros como citadinos la misma figura. Para nosotros sacrificar un animalito es algo fuerte, ya es algo fuerte para uno que no tiene esa... Yosef de Arimatía, me corrigen ahí. Eh, para nosotros es fuerte quitarle la vida a un animalito. De hecho, si de pronto alguien tiene alguna mascota enferma y tiene que eutanasiarla por recomendación del veterinario, hay gente que prefiere no estar ahí o que llora y llora y llora y sufre porque van a matarle a su animalito, ¿ya? Así es que imagínense lo que es para nosotros esa figura, ¿ya? Y esa figura es justamente la que representa el Mashiach, ¿ya? Esa figura es la que representa el Mashiach y que nos muestra el dolor de lo que eso significó. Ahora, que les decía, ¿qué hacemos como Kehilá nosotros? Nosotros no sabemos hacer la shehitá. Así es que lo que optamos por hacer es comprar un corderito kosher, ¿ya? Que sabemos que va a estar sacrificado bajo ciertas regulaciones, ¿ya? Y que no va a haber sido ofrecido a ninguna deidad, que es el temor en realidad que uno siempre tiene ante esas cosas.
¿ya? Así es que compramos un corderito kosher ya faenado, ¿ya? Y ese es el que nosotros ofrecemos en un holocausto. Ahora, eh, no es lo que la Torah demanda, sí es cierto, no es lo que la Torah demanda. Nosotros debiésemos avanzar, estamos recién en esa etapa, ¿ya? Pero todavía no hemos conseguido a alguien que aprenda a hacer la shejitá. Pero créanme que cuando alcancemos ese punto, sí vamos a sacrificar un corderito. Ahora, yo he visto algunas Kehilot eh, que lamentablemente ellos sí ya sacrifican un cordero. Ellos están circuncidados, me consta, porque ubico algunos de ellos. Sacrifican un corderito, pero cometen el error de tomar la sangre del corderito y de pintar los dinteles de la puerta, cosa que la Torah no demanda. Eso fue única y exclusivamente en Mitzrayim. Eso sí es algo que fue exclusivo de un momento de la historia, un momento de la línea de tiempo, ¿ya? Que fue pintar los marcos de la puerta con sangre del cordero. ¿Cuál era el propósito? Yo no sé si ustedes han visto arqueológicamente marcos de puerta de una edificación egipcia, ya, de los Mitzrayimim. Están llenas de ídolos, ¿ya? Así es que la sangre de este cordero lo que viene a hacer es cubrir todo ese paganismo, toda esa idolatría. ¿Ya? Ese es el rol, es la función de la sangre del cordero a la hora de sacrificarlo en Mitzrayim, ¿ya? Que cubra esa vergüenza para el pueblo de Israel que habían puesto o permitido que hubiesen, eh, figuras idolátricas en las jambas o en las mesuzot en hebreo de sus puertas, ¿ya? Eh, no sé si queda alguna inquietud. Yo sé que, insisto, siempre quedan inquietudes, siempre asaltan dudas y es bueno intentar aclararlas. Ya llevamos una hora y fracción de, de este tema que va a quedar, espero, creo que lo haya hecho correcto ya para poder colgarlo ahí en el muro y que quede visible para que después lo pueda revisar alguien que tal vez no alcanzó a entrar desde el comienzo, ¿ya? Así es que no sé si queda alguna otra inquietud, alguna duda. eh, Tal vez de pronto podríamos comentar respecto de la fecha. La fecha es el 14 de Aviv, o sea, desde que ocurre el equinoccio primaveral u otoñal para nosotros, a la siguiente luna nueva, el siguiente Rosh Chodesh, se debe decretar el inicio del mes de Nisan, el mes de Aviv, ¿ya? Porque ahí ya comenzó la primavera, ¿ya? Hay algunas Kehilot que están enseñando que no existe el mes de Adar Sheni, el Adar 2, ¿ya? Y ellos se adelantan un mes cuando hay un Adar Sheni porque dicen que el año debe tener solo 12 meses, no 13. La verdad es que es un argumento extraño. No sé si estoy quedándome... Ah, ya, ahí volví, ahí creo que volví. Es un argumento muy rebuscado, muy rebuscado. Es muy rebuscado el argumento de que el mes de Adar Sheni no existe, porque el mes de Aviv se llama Aviv justamente porque es primavera, ¿ya? Si yo adelanto el Pesaj un mes, voy a estar todavía en Israel, por lo menos voy a estar todavía en invierno. Y Pesaj es una fiesta de primavera, no de invierno, ¿ya? Así es que es un tema interesante ahí de abordar. De pronto podríamos abordarlo en un otro video. Preguntas, acá dicen, ¿me puede explicar lo que dice Remot 12, 25 y 26? Veamos, Shemot 12, 25 y 26 dice, cuando vengan a la tierra que el Eterno les dará, como Él ha prometido, observarán esta abodá es este servicio, ¿ya? Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta abodá? ¿Qué significa este servicio? ¿Ya? Digan, es la víctima de Pesaj del Eterno, porque el Eterno pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Mitzrayim cuando mató a los Mitzrayimim. Bueno, esto es una mitzvah perteneciente a Pesaj, ¿ya? En Pesaj, si ustedes se fijan, cuando llegue Pesaj, no estudiamos la parashá. Y lo que hacemos es retroceder justamente a la parashá que contempla Pesaj, que es la parashá Bo, ¿ya?
que inicia en el capítulo 10 del libro de Shemot, ¿ya? En el libro 10 de Shemot inicia la parashá Bo, que es la que abarca la parte de Pesaj y el pueblo de Israel saliendo de Mitzraim, ¿ya? Así es que hacemos un alto en el estudio de la parashot y volvemos a la parashá Bo y estudiamos acerca de esto. La idea es que los niños vivan Pesaj, que lo aprendan y en algún minuto ellos van a decir, ¿y por qué celebramos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y nuestra labor es decirles qué es Pesaj. Ahora, la verdad es que nuestra labor es, es recordar cada Pesaj por qué celebramos Pesaj, ¿ya? Dentro del judaísmo existe una tradición que es el aficomán, ¿ya? Que es tomar una matzá especial más grande que el resto de las matzot y esconderla, ¿ya? Y se juega con los niños respecto de esto y los niños hacen la pregunta y dicen, ¿por qué celebramos esto? Y repiten este texto, o sea, se genera ahí un juego entre los padres y los hijos, ¿ya? Y después de eso los niños buscan el aficomán, esta matzá escondida y la obtienen como un premio, ¿ya? Más que por ser una matzá, es básicamente ¿cómo se llama? Es el haber ganado, el haber encontrado la matzá, ¿ya? Con respecto al dintel de la puerta, dice la Hot Paula, ¿por qué está hablando del sacrificio de Pesaj o de Daniel o solo del sacrificio? Pregunto por lo que dijo de los otros ajim que pintan sus puertas con la sangre del cordero. Ya, lo que pasa es que les comentaba que conozco algunas quejilot, bueno, en realidad es una quejilá, que también celebra pesas con cordero, solo que ellos toman la sangre del cordero y la pintan, igual como se hizo ahí en Mitzrayim, la pintan en el dintel de su puerta con sangre, cosa que la Torah no pide que se haga después como cena memorial. Como cena memorial se hace lo demás, ¿ya? El cordero, no sé si se fue la imagen, ahí sí, ahí está un poquito pausada, ¿ya? No sé en realidad si a ustedes se les pausó, pero acá por lo menos la pantalla se me pausó. Pintan, como les decía, el dintel de la puerta, pero la mitzvah no lo pide que se haga solamente lo demás, el cordero con matzá y con maror, ¿ya? Eso es lo que la Torah demanda. Nos pregunta nuestra Jot Cecilia, no la había visto entrar, shalom, shalom. ¿Qué tan importante es que ese cordero sea de un año? Bueno, si el Eterno pide que sea de un año, el ideal siempre es ese, ¿ya? Ahora, el problema, les decía, el problema que tenemos es que no sabemos diferenciar un cordero de un año, ¿ya? No tenemos esa expertise, ¿ya? Nos enseñaron a no vivir en el campo y del campo, porque así nos hacemos dependientes de un sistema que nos vende todo el alimento, ¿ya? Cuando podríamos nosotros cultivar y cosechar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, Sí, claro, es importante que sea de un año, ¿ya? Y el ideal es justamente alcanzar esa meta, alcanzar ese punto en el que podamos celebrar pesas con un cordero de un año, ¿ya? Se acostumbra dentro del judaísmo los corderos que nacen para pesas, les ponen una cintita, los marcan de alguna forma y los apartan del resto de la manada, o por lo menos lo hacían antes, porque ese era un cordero especial, un cordero muy especial que justamente para el Pesach del próximo año iba a tener un año. Así es que ese era un candidato para el Corban Pesach, ¿ya? Eh, ¿Qué más comenta acá? Francisco dice, mencionó la pintura de los dinteles porque... Ah, ya, está respondiendo lo mismo. Ya. Eh, ya, sí, está acompañándome ya en la respuesta respecto de por qué se pintó sangre en los dinteles de las puertas ahí en Mitzrayim. Bueno, les comentaba en un comienzo que nosotros como Kehilá nos reunimos en un ratito más, también por videoconferencia, eh, a hacer una tefilá por esto que está sucediendo respecto del coronavirus. Así es que vamos a atender un último comentario que es justamente de lo que hablábamos de Devarim, donde dice Devarim 16:6. Explíquenos por favor, dice nuestra Jot Paola. Veamos, dice, sino que en el lugar que el Eterno, su Elohim, escoja para su nombre, para que su nombre habite, allí es donde ofrecerán la ofrenda de Pesach, en el anochecer cuando se ponga el sol, en el tiempo del año que ustedes salieron de Mitzrayim, ¿ya? Miren, a ver, estábamos comentando que justamente Devarim 16, ¿ya?
Devarim 16 nos está hablando acerca del Corban Hagigá, ¿ya? Esta semana, el estudio de para allá de esta semana de Baikra, entramos directamente en el capítulo 3. Fíjense ustedes, entramos en los Shalamim, en los Korbanot de pacificación, de paz, los sacrificios de Shalom, ¿ya? Cuando Devarim 16 inicia hablándonos, nos aclara de inmediato que está hablando de un Shalamim. Y justamente un Shalamim, un sacrificio de Shalom, no puede ser ofrecido en otro lugar que no sea en el templo, ¿ya? Así es que lo que dice ahí en Devarim 16, todo el tiempo está hablando acerca de este Shelamim, ¿ya? No está hablando acerca del Cordero de Pesaj. Ese es el error que se genera, ¿ya? Claro, si ustedes leen en el verso 2, nos aclara de inmediato, así de entrada, que está refiriéndose a un Shelamim, porque nos habla de ganado menor o ganado mayor, que decíamos que son cabritos, ovejas, y después nos habla del ganado mayor, que son los bovinos, ¿cierto? Un becerro. No existe un becerro de Pesaj, no existe un cabrito de Pesaj. Entonces, ¿por qué me menciona un cabrito o un becerro de Pesaj si no existe? Existe solo un cordero de Pesaj. Bueno, porque ahí me está llamando, me está citando un Shelamim, ¿ya? Por otra parte, si ustedes se fijan, acá dice que lo sacrifiquemos al anochecer. El Pesaj se sacrifica entre las 2 tardes. O sea, a eso de las 3 de la tarde nuestra, es la hora novena, ¿ya? O sea, hay muchos detalles ahí en todo el capítulo, en todo el 16, que nos explican por sí solo, pero es necesario entender antes el sistema sacrificial para saber de cuál corbán, de cuál sacrificio me está hablando. Ah, miren, aquí me están hablando de una identidad doble, porque nuestra hot blanca en realidad no es nuestra hot blanca, es el César, ¿ya? Cuando me preguntan, dice el cordero que usted compra, cumple con todos los requisitos, es un cordero con certificación kosher, ¿ya? Así es que dentro de lo que tenemos es lo que más se acerca, ¿ya? Un cordero kosher cumple, o la otra alternativa, es un cordero con la certificación halal, que es la homóloga, pero árabe, ¿ya? Es lo mismo, pensemos que ambos son pueblos semíticos, ¿ya? Ambos saben que existen formas de sacrificar un animal, así es que, y qué tipo de animal y cómo es, no sé si ustedes lo sabían, pero los árabes también comen comida kosher, ¿ya? Ellos no comen puerco, por ejemplo, ya no comen cosa inmunda, y eso es muy particular, ¿ya? Así es que dentro de lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, eso es lo más cercano que podemos alcanzar, ¿ya? Insisto, el ideal es llegar al momento de poder tener un cordero de un año y saber, que eso es lo importante, es saber. O sea, quitarle la vida a un animalito no es llegar y hacerlo. No le vamos a poner una inyección letal para que se muera porque lo vamos a estar contaminando. O sea, debemos cortar su yugular, ¿ya? Y hay que saber hacerlo, exactamente dónde cortar, qué tan profundo, cómo. Y hay una forma, no es llegar y hacerlo, ¿ya? Por eso es que nosotros buscamos, y dentro de lo que hemos buscado, lo más cercano o lo que más se nos acerca a poder cumplir con la mitzvah es un cordero kosher, ¿ya? Un cordero con certificación kosher, ¿ya? Eh, Dice, pero nombra Pascua y panes sin levadura. Claro, sí, si nosotros leemos y sabemos que panes sin levadura va junto con Pesach, sí, justamente, porque resulta que si nosotros vemos ahí en Devarim 16, ¿ya? Si vemos ahí en Devarim 16, se está refiriendo no solamente al Pesaj, habla de Pesaj, después habla de Hamatzá, después vuelve a Pesaj, vuelve nuevamente a hablar de Hamatzá y de ahí se pasa a Shavuot, ¿ya? O sea, no nos nombra solamente la fiesta de Pesaj, ¿ya? Ahora, hay quienes intentan sostener que cuando se habla ahí del novillo en Devarim 16:2, está hablando de los demás sacrificios que se hacían en las otras Moedim. Bueno, eso sería un problema todavía mayor, porque quien busque la fiesta de Shavuot va a poder darse cuenta que no es un novillo, son muchos novillos, ¿ya? Los sacrificios son hartos, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir si se sigue esa lógica? Podríamos decir, entonces el resto de los sacrificios que se acostumbraba a hacer en esas fiestas ya no va porque Devarim 16 no los nombra.
Entonces, ¿se fijan? O sea, si nos ponemos a razonar de esa perspectiva, vamos a caer en contradicciones lógicas legales. E insisto, para nosotros como creyentes en Yeshua, la más importante y la fundamental es que vamos a terminar negando a Yeshua como el Mesías, inconscientemente, sin quererlo, pero lo estamos haciendo. O sea, estamos dándole la razón al judaísmo que me dice, ah, pero es que si Yeshua era tu Pesaj, ¿ya? Entonces, ¿por qué él muere fuera del templo si Devarim 16 dice que debe morir dentro? ¿Y qué le digo yo? ¿Se fijan? Entonces, es importante entender que Devarim 16 no me está hablando del Pesaj, del cordero de Pesaj, sino que me está hablando de un sacrificio complementario que se hace en Pesaj y se considera parte de Pesaj, y ese sacrificio pertenece al grupo de los Shelamim, de los Korbanot de pacificación, de Shalom, ¿ya? Y claro, como es parte de ese grupo, debemos trabajarlo como la Torah dice. Y la Torah dice que efectivamente debe ser ofrecido en el Mishkan. Así es que por lo tanto, esa parte de Barim 16 no es aplicable hoy porque no podemos ofrecer un Shelamim, un Korban Hagigah, si no es en un lugar que no sea el templo, pero es un Korban Hagigah. Y después nos sigue hablando acerca de lo mismo. Ahora, si ustedes se fijan ahí en Devarim 16, nos menciona, por ejemplo, nos menciona que después al día siguiente podemos volver a nuestras tiendas, a nuestras casas. ¿Dónde está ese texto? Si, miren, dense el tiempo de leerlo, ¿ya? Y dice que después al día siguiente puedes regresar a tu casa. Pero espérenme, ¿no se supone que ya estamos en nuestra casa tomando pesas con un cordero de pesas? ¿Se fijan? Entonces, hay muchos detalles ahí en Devarim 16 que por sí solo nos explican que no es que sea contradictorio, sino que nos está hablando de otro asunto diferente del Cordero de Pesaj, ¿ya? Así que no es que sea contradictorio, ¿ya? Ahora, me preguntan acá, ¿es el único capítulo contradictorio? Insisto, no es contradictorio, ¿ya? Pero sí es el único texto donde dice algo que podría uno confundirse si es que no conoce los otros aspectos de la ley, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo no sé quién había notado en algún minuto cuando pasaba por Devarim 16 que hablaba de un novillo entre medio. Porque a mí me pasó por lo menos varias veces envuelta en la Torá y de hecho me tenía muy intrigado todo este asunto. ¿Se podía, no se podía comer el cordero? Pero ¿y si se debía sacrificar en el Mishkan? ¿Cómo es que el Mesías muere fuera? ¿Cómo funciona eso? Hasta que entendí el sistema sacrificial de los Shelamim y miro nuevamente de Barim 16 y digo, pero es que esto es un Shelamim, esto es un Korban Hagigah, no es el Korban Pesach. Y claro, me pongo a investigar qué Rabanim, qué es lo que decían. Ningún rab, por cierto, habla al respecto. Y yo decía, pero ¿cómo ningún rab va a hablar del capítulo 16 de Devarim, de este asunto tan importante? Nadie lo menciona. Tengo un Humash, se lo saltan, lo omiten. Y yo decía, ¿quién podrá decir algo? Y de pronto pienso, Rashi tiene muchos comentarios. Busco Rashi y me encuentro con que él se había dado cuenta exactamente de lo mismo. Es un Korban Hagigah, ¿ya? Así es que es un tema a tener en cuenta, porque hasta ahora es el único texto con el que el judaísmo ortodoxo niega a Yeshua como nuestro Pesaj. Y de hecho hasta se burlan de nosotros, porque nosotros creemos que Yeshua es nuestro Pesaj, y cómo va a ser Pesaj si murió fuera del... No solo no murió en el templo, sino que además murió fuera de la ciudad, ¿ya? Entonces, claro, o sea, legalmente tienen razón, si es que Devarim 16 estuviera en lo correcto. Pero como Devarim 16 habla del Korban Hagigah, entonces ya no tienen la razón. No lo van a admitir, obviamente, ¿ya? Aunque Rashi lo diga, solamente lo omiten, se lo saltan. Pero ahí está escrito, y Rashi dice lo mismo, que ese es el Korban Hagigah, que Devarim 16 no está hablando del Cordero de Pesaj, ¿ya? Pablo dice, y no se saca nada de casa, y si queda, se quema, efectivamente, ¿ya? Tal como el cordero de pesa, ¿ya? El Korban Hagigah funciona de la misma forma, ¿ya? Se come durante la noche y lo que queda se quema, si es que quedó algo, ¿ya? Bueno, 21:33 acá en Chile, no sé si todavía nos acompaña por ahí nuestro Joaquín,
pero ya para él debe ser todavía más tarde. Nosotros empezamos a las 8 y para él eran las 12 de la noche ya. Así es que vamos a ir cerrando ya este video para que tampoco se haga tan extenso. Ya es extenso, ya. Pero la idea es que tampoco se haga latoso para que lo pueda revisar alguien después, ¿ya? Espero, como les digo, haberlo configurado correctamente y que el video quede colgado ahí en la página de Creciendo en la Torá, ¿ya? Eh, Déjenme ver un comentario más que nos hacen, no sé si... A ver, ahí está, dice... ¿Qué hacer los ajim que no están circuncidados y forman parte de la quejilá? Ah, miren, muy buena pregunta, esa la estaba omitiendo, se la voy a comentar. ¿Qué hacemos nosotros en la quejilá? Nosotros nos aprovechamos de también un resquicio legal, ¿ya? Pesaj es el 14 y se celebra al atardecer cuando está terminando, lo que nos da la posibilidad de unirlo y fusionarlo, que de hecho eso es lo que sucede, se fusiona con Hamatzá. Hamatzá es una moedim, es una de las moedim que no tiene requisito de circuncisión, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos dos grupos y hacemos dos cenas. Una cena de pesas con cordero para los circuncisos, ¿ya? De hecho, los circuncisos comemos solamente cordero, matzá y maror, porque es tanto el cordero, y no somos tanto los circuncisos, que debemos comer lo que más sea posible para que no nos sobre tanto. Da pena en realidad quemarlo. Eh, y bueno, obviamente lo acompañamos de un buen vino kosher, ¿ya? Y mientras que los demás, los que son incircuncisos, con sus esposas, sus familias, lo que hacen es celebrar junto a nosotros la fiesta de Hamatzá, donde ellos comen pan sin levadura, no comen maror, no comen hierbas amargas, y les preparamos una carnecita aparte, un vacuno para que ellos puedan comer, pero como quien comparte una cena, un asado, por decirlo así, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Y mientras ellos celebran Hamatzá, nosotros estamos celebrando Pesaj y obviamente también Hamatzá, ¿ya? Pero hacemos esa diferencia para no hacer una excepción y aislarlos y dejarlos, no, ustedes no pueden participar aquí, grupo de incircuncisos, no, no queremos hacer eso, ¿ya? Lo que queremos justamente es lo contrario, es motivar, es incentivar, es llevar la Torah para que cada día más personas puedan entenderla, que eso es muy importante, entenderla, observarla, seguir lo que el Eterno desea para nuestras vidas, ¿ya? Sharon me dice, hermano Roberto, el cordero se compra y se asa entero, ¿cierto? Sin ningún hueso se debe quebrar, ¿ya? Claro, justamente viene entero, ¿ya? Un cordero para compartir, como lo digamos. Bueno, la idea es justamente no quebrar, o sea, a ver, no la idea, no se puede quebrar ningún hueso del animal, ¿ya? Nosotros acá en Chile aún no estamos en una cuarentena absoluta, ¿ya? Y eh, estamos apostando a que podamos alcanzar a celebrar el Pesaj todos juntos acá, ¿ya? Antes que nos decreten una cuarentena absoluta. Vamos a estar en cuarentena toda la noche aquí en nuestra casa, nadie se puede ir hasta las 5 de la mañana, lo que es muy bueno, ¿ya? Así es que esperemos todavía qué es lo que va a pasar. Yo por mi parte quiero de todas formas comprar un cordero, pero no podemos hacer que nada del cordero salga, ¿ya? Aclaro una duda interesante que nos hace nuestra Hot Cecilia. Dice, entonces, ¿solo cenan el cordero los hombres? No, lo celebramos varones y mujeres, ¿ya? Hombres y mujeres. ¿Por qué? Un matrimonio es una sola carne. Cuando el varón se circuncida, la mujer que es una con el varón también recibe la señal del pacto en su vida, ¿ya? Así es que la mujer, la esposa de este varón circunciso, también pasa a ser circuncisa, ¿ya? Que eso es algo muy importante, ¿ya? Eh, y abajo dice, Charlotte dice, pero no es que compren la carne solamente el cordero, traen los huesos, ¿cierto? Ah, no, no, nosotros compramos el animal entero, ¿ya? El animal viene entero, es una sola pieza, ¿ya? No viene faenado, no viene destazado en trozos, sino que viene una sola pieza y se hace como lo que acá en Chile llamamos el cordero magallánico o cordero al palo, ¿ya?
se asa ahí en las brasas, preparamos brasas nos tuvimos que hacer de un brasero gigante, ¿ya? Para poder asar nuestro cordero, que en una parrilla normal de verdad no ocupe, es gigante, es enorme un cordero, y eso que son corderos jovencitos, son pequeñitos, pero extendido es enorme. O sea, más o menos necesitábamos una parrilla de casi 2 metros. Nuestra Hot Cecilia dice, y las solteras, bueno, las solteras que no tienen esposo no están sometidas a un varón, ya como dice la Torá, no estoy hablando de machismo, no se malentienda, ya. Basta con que tengan su tevilá, su inmersión, ya, para formar parte del pueblo, ya. Eso es, de hecho, hasta en Israel se considera de esa forma, ya. Como que una mujer que acepta al Eterno como su único Elohim verdadero, ya, y acepta la Torah como su regla de vida, ya puede formar parte del pueblo de Israel. Y una mujer dice, pero es que yo soy soltera, yo no me puedo circuncidar. Claro que no puede hacerlo, ¿ya? Pero sí puede hacer una inmersión, una tevilá, ¿ya? Para someterse al Eterno. Nosotros lo hacemos en el nombre de Yahshua, del Mashiach, para someternos a su interpretación a la Torah. La tevilá también es un tema interesante que de pronto podríamos hacer un otro video para poder comentar y poder aclarar dudas, inquietudes que también van asomando y van saliendo. Yo la verdad soy malísimo para hacer videos, por eso que nunca subo videos aquí Creciendo en la Torá. Y siempre me reclaman, algunos me dicen, pero suba videos, haga videos, es que soy malo para hacer videos, ya, soy muy poco fotogénico. Así es que no me gusta mucho subir videos, pero ahora ante la situación, digamos, de no poder reunirnos completamente, nos hemos tenido que adaptar un poco más a las cámaras para poder llevar la Torah e instruir a otras personas, ¿ya? Eh, la Hot Paola Isamara agrega y dice, ¿a qué hora se debe, ¿a qué hora se debe comer el Pesaj? Porque se supone que es entre las 2 tardes. No, entre las 2 tardes se sacrifica, ya se inmola, dicen algunas traducciones. Ya se sacrifica, se le quita la vida al cordero entre las 2 tardes, a la hora novena, ya. Al cordero que obviamente uno apartó el día 10, ya. Nosotros lo que hacemos a esa hora es que tomamos nuestro cordero que ya está faenado, y lo llevamos a una mesa grandota que tenemos y ahí nosotros comenzamos a prepararlo. Hacemos primero una tefila especial, una oración especial en la que nosotros agradecemos y dedicamos este cordero como la cena memorial que vamos a tener en Pesaj. Y los varones circuncisos tomamos este cordero y comenzamos a salarlo, ya a prepararlo para después llevarlo a la parrilla y comenzar ya a asarlo porque un cordero demora muchísimas horas. El cordero no tiene una hora para cenarse, ¿ya? De hecho, los registros históricos y me parece que talmúdicos, yo no leo mucho el Talmud, la verdad, no lo leo casi nunca, solo leo comentarios talmúdicos, comentan, por ejemplo, que se debía cenar el cordero, estar cenando antes de la medianoche, ¿ya? Como regla, para que no se atrasaran tanto, en realidad era más esa regulación. Nosotros el fuego lo tenemos preparado y a las 3 de la tarde ya estamos comenzando a ponerlo a asar, ¿ya? Por lo que demora, como les digo, lo que demora. Es lenta la cocción, ¿ya? ¿Qué más decía acá? Dice entre las tardes. A ver, ¿cómo dice? Dice, a ver, ¿a qué hora se debe comer del Pesaj? Porque se supone que es entre las 2 tardes. Ya decíamos que esa es la hora de la muerte del Cordero. Y si hay hermanos que aún no se han circuncidado, pero participan de pan sin levadura, entonces ya no podríamos hacer la cena a la misma hora, ya que si comemos el Pesaj a la puesta del sol, ya pasaríamos a estar al día 15, ya no sería 14. Ah, ya, perfecto. Pero les comentaba eso, que el Pesaj se inicia su preparación el día 14, pero la verdad es que finalmente se termina comiendo el día 15 y por lo mismo se considera todo como un Pesajim, ¿ya? No es que estemos restringidos por la hora, como los cristianos para la Navidad que dicen, oye, apúrense en comer porque ya van a ser las 12 y hay que abrir los regalos. No funciona de esa forma, ¿ya? O el Año Nuevo, que el abrazo, tampoco funciona de esa forma, ¿ya? El Pesaj se comienza a preparar a esa hora,
entre las dos tardes y se asa, el cordero dirá a qué hora va a estar listo y de verdad les recomiendo que los varones circuncisos que van a comer el Pesaj, el cordero de Pesaj, estén preparados ya a las 3 de la tarde para estar comenzando a, ¿cómo se llama? A poder ya tener el fuego listo a las 3 de la tarde, de hecho, ¿ya? A modo de que a esa hora se dedica el cordero, se sala y se toma y se pone ya las brasas, o sea, el fuego hay que empezar, no sé, tipín 2 de la tarde, con madera, ya, con leña, para que ya a esa hora, a las 3 de la tarde, ya pueda estar comenzando, o 3 y media más tarde, pueda estar comenzando a asarse, ¿ya? Así es que eso sería más o menos. Vamos a dejarlo hasta aquí porque de verdad ya en 15 minutos vamos a estar conectando con nuestra quejilá para hacer tefilá por todo lo que está aconteciendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial, para que el Eterno guarde a todo Israel, al Israel que ya se ha dado cuenta que es Israel y al Israel disperso que a lo mejor todavía ni siquiera sabe que es parte del pueblo de Israel, ¿ya? Pero que el Eterno los guarde, los considere y que puedan estar también a salvo, resguardados por nuestro Elohim, ¿ya? Veo que entran dos mensajes más, pero no, todavía no aparecen acá. No sé si van a alcanzar a postearse antes que cerremos. Si no son muy largos, lo vamos a comentar, pero si no, vamos a tener que dejarlos para alguna otra oportunidad. Espero de verdad que este video les haya gustado, que este live les haya sido de utilidad. Sé que son temas que de pronto son complejos, porque de pronto teníamos una concepción de las cosas, pero cuando analizamos la Torah nos damos cuenta que no era tan como nosotros pensábamos. Y para nosotros como creyentes en Mashiach, o sea, que darnos cuenta que por pensarlo de la forma en la que nos enseñaron, ¿ya? Lo que vamos a estar haciendo es negar al Mashiach. O sea, es casi como decir que el Mashiach vino a abolir la Torah. ¿Ya? Es como un equivalente, porque si el Mesías realmente hubiese venido a abolir la Torah, entonces no era el Mashiach. ¿Ya? Y si nosotros miramos en el cristianismo, al ser ese el discurso, justamente están haciendo eso, están negando a Yeshua como el Mashiach. ¿Ya? Así es que los llamo de verdad, los insto, como dice la Escritura, a escudriñar, a hacernos mateos legales, ¿ya? Respecto de mateos. Acá en Chile le llamamos a la gente que es más conocedora de algo, más experta en algún tema, que nos hagamos expertos legales, ¿ya? En estos temas de la Torá, porque la Torá, querámoslo o no, es ley. Es Torá, es instrucción, es una forma que dictamina qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, ¿ya? Así es que eso es una ley, ¿ya? Y así como los abogados buscan resquicios de pronto para confundir y que se resuelva el caso como ellos esperan, claro, porque las leyes humanas tienen muchos vacíos, la Torah no los tiene, créanme que no tiene vacíos la Torah, todo está cubierto, ¿ya? Así es que analicémoslo desde la perspectiva legal, lógica del Eterno, pensando primeramente en que el Eterno jamás, pero jamás, jamás va a contradecir su propia Torah. Nunca va a quebrantar nada de su propia Torah. Él no es un Elohim que no sepa lo que está por venir. Así es que pensar que de pronto cambió de opinión ahí en Devarim 16 y ahora sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que sea sacrificado en el Mishkan. No, no va a ser ese cambio. ¿Ya? Y no, sí también, mira, quería quemar un novillo porque de pronto el novillo de pesas podría ser mejor, es más grande, más cundidor. No, eso es un complemento, ¿ya? No es un reemplazo, ¿ya? Así es que muchas bendiciones para todos. Shalom, shalom, que el Eterno los guarde, los bendiga muchísimo, ¿ya? Toda Rabá por acompañarme en este primer live de mi vida. Eh, y que podamos celebrar pesas como el Eterno nos lo demanda. Oh, una última pregunta cortita. ¿Qué día es Pesaj? En nuestro calendario hebreo, o sea, perdón, en nuestro calendario greco-romano, este año es el día 8, ¿ya? El 8 del mes de abril, ¿ya? El 8 del mes de abril este año será Pesaj. Y al atardecer del día 8 estamos cenando el Pesaj
y cuando inicia el 9 de abril ya estamos a 15, es un Shabbat alto, no es como el Shabbat semanal, ¿ya? No cumple las mismas regulaciones, por ejemplo en el Shabbat semanal se nos pide no encender fuego, no cocinar, en este Shabbat sí se puede encender fuego, sí se puede cocinar, así es que no es un Shabbat como el Shabbat semanal, ¿ya? Pero sí nos pide apartarnos y no hacer obra de siervos, ¿ya? Así es que el Eterno nos bendiga muchísimo y nos estaremos conectando en algún nuevo live que de pronto ustedes mismos pueden proponer, ya, para que vamos generando los temas, ya. Así es que muchas bendiciones y que el Eterno los guarde y los bendiga, ya. De Shem Yeshua Hamashiach, ¿cierto? Amén. Shalom, shalom.